Muchísimas gracias, Javier. Excelente. Yo creo que voy a estar de acá porque va a quedar más fácil para manejar el PowerPoint. Es efectivamente un honor estar acá por la primera vez, la verdad, y como director regional y participando de ese evento anual. Pero IDRC, como quizá escucharon ayer, nosotros ya hemos estado trabajando con CIES desde su fundación, hasta 30 años, ¿no? Entonces, es una organización que efectivamente tiene un comprometimiento muy fuerte con el rol de las ciencias sociales y para el desarrollo económico. Somos parte de, solo para que sepan, somos parte bueno, la cooperación canadiense de manera más amplia, ¿no? La parte de la ayuda internacional de Canadá, muy especializada en investigaciones para el desarrollo y hacemos trabajos en todas las áreas, en África, Asia y en América Latina. Yo soy desde recientemente director regional para América Latina, así que aprovecho el momento para compartir un poco de las reflexiones desde nuestra organización y el trabajo que hemos estado haciendo en conjunto y más allá pensando hacia adelante, ¿no? ¿Qué rol tienen las ciencias sociales en el futuro de América Latina en ese momento tan difícil, quizá que estamos ahora desde el punto de vista de algunas dimensiones? Y les cuento un poquito acá algunas de nuestras reflexiones. Vamos a ver si funciona. Entonces, básicamente yo creo que tenemos que empezar por lo básico. ¿Por qué hacer inversiones en ciencias sociales? Porque yo creo que, estoy seguro que todos estamos convertidos acá, no estamos acá, pero como sociedad todavía no tenemos un consenso tan claro de que esas inversiones efectivamente son importantes, ¿no? Y voy a hablar también un poquito de las tendencias y algunas preocupaciones que tenemos desde el punto de vista de región, cómo estamos trabajando el tema, cómo eso está o no está en la agenda y algunas ideas de cómo avanzar. Naturalmente, el panel, la verdad que es un panel, un lujo estar en este panel porque vamos efectivamente a trabajar, espero en conjunto, algunas ideas de cómo avanzar hacia adelante, pero poniendo algunas ideas iniciales acá en mi presentación. Cuando se hace esa pregunta que viene del Latino Barómetro, ¿cuál es el problema más importante en el país? Y se pregunta a la gente, eso sale, ¿no? Y eso no es solo para Perú, eso es para América Latina en general de manera agregada. Bueno, seguridad pública, desocupación, desempleo, la economía, situación política, corrupción, educación, salud, pobreza, pandillas, violencia. Eso que está en la cabeza de la gente, ¿no? Y si tú piensas, ¿cómo vamos a avanzar en arreglar algunos de esos problemas? Para mí, personalmente, yo no pienso que se puede hacer nada acá sin pensar efectivamente que necesitamos ciencias sociales de una manera mucho más sofisticada, de una manera mucho más detallada para efectivamente buscar soluciones para lo que la gente necesita, cuál es la preocupación que está en la cabeza de la gente. Yo creo que eso es importante saber, ¿no? Que tenemos eso. Pero ¿cómo estamos pensando un poco? Pero de ahí, y además de eso, de la preocupación que está en la cabeza de la gente, creo que hay grandes transformaciones que la sociedad está pasando. Cambio mencionando solo algunos que están muy importantes para IDRC, pero que naturalmente que están muy importantes para todos nosotros, desde cambio climático, desde los cambios tecnológicos, y cómo eso va a impactar el futuro del trabajo, como todos los temas de desigualdad, todos los temas de fragilidad del gobierno. Y solo mencionando, por ejemplo, aquí una foto de la salida de venezolanos hacia Colombia. La sociedad latinoamericana está en una transformación gigante, ¿no? Desde el punto de vista climático, desde el punto de vista social. Nuestra sociedad está en una transformación gigante. El próximo año esperamos, la expectativa es posible que lleguemos a 8 millones de venezolanos en otros países de América Latina, naturalmente muchos acá en Perú. Y eso, la verdad, es una transformación de largo plazo en nuestras sociedades y de muy importante impacto que necesitamos comprender y necesitamos entender efectivamente cómo trabajar eso. No hay otra escapatoria. Todas esas inquietudes que hablamos, la gente están veniendo
están apareciendo, demostrando de una forma muy clara, por ejemplo, solo en el último mes de diciembre, octubre acá, tuvimos ese tipo de protestas a lo largo de la América Latina. Tuvimos protestas, no tanto en Perú, que es quizá un poco más, menos significativo, pero también hubo algunas actividades acá, pero la situación en Chile naturalmente muy importante, los conflictos que están pasando en Ecuador, en Haití, efectivamente fueron muy fuertes, ¿no? Pero hubo esfuerzos, dinámicas de convulsiones sociales donde la gente está en un momento donde piensa, tiene un momento donde están refletiendo si una sociedad democrática efectivamente se presenta, porque buscan sus anseos, sus inquietudes, sus demostraciones. Necesitamos encontrar nuevos mecanismos de que el gobierno, el Estado, encuentre esa ligación con el ciudadano, ¿no? Entonces necesitamos encontrar esa conversación. Solamente ir ahí y votar una vez a cada 4 meses o menos, o no sé qué, no es suficiente para el ciudadano se sienta representado efectivamente en una democracia. Él necesita encontrar una voz y necesita encontrar sus inquietudes, sus dimensiones refletidas en acciones. Yo creo que eso es importante en toda la sociedad latinoamericana y sus diferentes dimensiones. Ahora, pensando en eso, entonces pensaríamos, bueno, si ciencias sociales es tan importante para entender a la sociedad y para reaccionar a las necesidades de los ciudadanos, bueno, entonces naturalmente estamos invirtiendo mucho más en ciencias sociales para entender lo que está pasando y en hacer más, ¿no? Y hacer esa inversión de conocer, entender a la gente y tomar acción. Y eso, la verdad, que no es verdad. Estamos en una situación en que desde 2000, aquí tengo dos mapas. Acá el crecimiento desde 2010 a 2015, en el primer mapa, mostrando cómo las inversiones en ciencia y tecnología han evoluido en la región. Y creo que más o menos sí han crecido ahí por todo verde, o sea, diciendo que há un crecimiento de 10 a 50% de las inversiones en ciencias sociales en estos países de 2010 a 2015. En 2015 a 2017, eso la verdad se cambió significativamente en la región. Perú, la verdad, un buen señal de seguir una inversión un poco más sostenible en los últimos años que hay información. Y eso es ciencia y tecnología sobre todo, ¿no? Después hablamos un poquito más de ciencias sociales. Pero en la región sabemos que las inversiones en ciencia y tecnología muy concentradas en Brasil, Argentina y México, que solo esos 3 países son el 86% más o menos de las inversiones en ciencia y tecnología de la región. Y la verdad, un decrecimiento significativo en los últimos años en casi todos los países. Y específicamente, por ejemplo, mismo los datos de Brasil, creo que no tenemos de 2017, Venezuela naturalmente la queda mucho más significativa que acá, entonces la verdad hay mucho más rojos acá en esa segunda parte que probablemente yo tengo acá mostrado. Y esa es la tendencia hoy, ¿no? Y en los países que tenemos desagregado, cuando que se invierte en ciencias sociales, cuando se invierte en ciencias humanas, etcétera, etcétera, las ciencias sociales rondan ahí en torno de 10 a 25% de las inversiones en ciencia y tecnología. Y los países, en realidad, normalmente tienen una tendencia más o menos estable a lo largo del tiempo cuando empiezan sus inversiones y sus estructuras de inversión ahí. Yo creo que es... Chile llega a los 10% en ciencias sociales, otros países como Panamá tienen una énfasis más grande, llegando a los 20 y pocos por ciento. No hay datos para todos los países sobre eso, pero yo creo que muestra un poco también la prioridad que también tienen las ciencias sociales con relación a otras dimensiones en diferentes países, ¿no? Yo creo que es importante tener eso como parte de la discusión. Bueno, entonces la verdad, ¿qué hacemos, no? A partir de acá, yo creo que
Y ahí está el desafío, ¿no? ¿Cómo avanzar desde acá? Yo voy solamente a mencionar algunas cosas que me parecen importantes, algunas ideas iniciales como para el debate y como desde IDRC, nuestra experiencia desde inversión en el tema. Para nosotros, yo creo que es importante, yo pongo 3 ideas acá. La primera idea que yo gustaría de compartir con ustedes es que tenemos que invertir naturalmente en investigación que tenga impacto social, ¿no? De buena calidad y de impacto social. No nos basta simplesmente pensar ahí de manera, tenemos que mejorar siempre la calidad y tenemos que efectivamente crear un cuerpo de evidencias mucho más preciso que nos permita escuchar a la gente, básicamente. Cuando tenemos esas protestas tenemos que escucharlas y las ciencias sociales es el mecanismo que tenemos para escuchar a la gente y transformarlas en acción. Muestra un ejemplo, por ejemplo, ¿no? Del tema de ninis y niños. Ahí es un estudio que hicimos donde hicimos encuestas con 15.000 jóvenes de 9 países de la región para intentar entender cómo funciona su desarrollo, sus dificultades para encontrar trabajo, educación, etc. Un ejemplo, solo para intentar el nivel de detalles que es necesario, por ejemplo, naturalmente encontramos muchas evidencias, naturalmente de diferencias de género muy importantes, por ejemplo, y solo para mostrar dónde podemos encontrar detalles, una experiencia, un estudo un poco más detallado, por ejemplo, en Chile, cuando conectó esa información con ingresos futuros de la gente, y mira naturalmente que mujeres acaban seleccionando carreras que no le dan el mismo retorno que los hombres. Eso más o menos es conocido, no sería un dato súper novedoso, ¿no? Pero el interesante del estudio que en este caso específico se buscó de ahí, por ejemplo, bueno, cuando ellas buscan una carrera, por ejemplo, en minería, que sería en principio de más retorno futuro, no les sale tan bien. Entonces es una dificultad, ¿no? Porque de ahí tú tienes que cambiar la visión y la participación dentro del sector de minería con prejuicios que tienen ahí. Yo creo que eso es importante, pero esa es la forma que podemos entender la sociedad y cambiar en diferentes formas. Entonces, primera idea, efectivamente, tentar entender, escuchar a la gente a través de ciencias sociales. Otra, necesitamos crear mecanismos de diálogo. A IDRC participó de los últimos 10 años un apoyo, una iniciativa que hicimos que se llama Think Tank Initiative, que apoyamos 10 años think tanks para que creen esse diálogo, essa capacidade de diálogo dentro de investigação e conexão com política pública e diálogo social. Não basta ser a investigação excelente, necessitamos criar efetivamente um diálogo político, não? E cambio em política pública. Dos think tanks importantes acá, que vão participar também desse painel que apoiamos, foi GRADE e IEP, e creio que são casos interessantes onde temos essa construção de diálogo e onde é importante que as ciências sociais não quedem só como papers que vão ser peer-reviewed, etc. Também é necessário, mas não é suficiente, não? Necessitamos esse diálogo com política pública, esses mecanismos. E, finalmente, eu creio que também ¿me puede pasar el próximo slide? Porque parece que no. El próximo slide habla un poquito de. Necesitamos. La tercera idea que me gustaría hablar es. Y ya es el último slide, no se preocupe. Habla un poquito de. Necesitamos mejor movilizar recursos para las ciencias sociales, para ser mucho más efectivos. A IDRC, naturalmente, ha apoyado investigación acá, por ejemplo, en Perú desde 74. Fueron más o menos, de nuestra parte, 80 millones en 312 proyectos, tenemos todas las estadísticas, pero naturalmente eso es solo
un poquito lo necesario, ¿no? Necesitamos movilizar mucho más los recursos y naturalmente con el desarrollo naturalmente de países como Perú y otros, necesitamos encontrar otros mecanismos de financiación coordinada desde apoyo internacional, desde apoyo nacional, creando nuevas estructuras de articulación también de ese financiamiento nacional que no sea solo una discusión entre académicos, pero que sea efectivamente parte de política pública. Yo creo que, por ejemplo, una dinámica recién me parece que hay un cierto esfuerzo en la región de, por ejemplo, crear nuevos ministerios también de ciencia y tecnología en la región. Eso está pasando en Colombia, está pasando en Chile. Y no por ministerios, porque no necesariamente un ministerio va a crear una fuente de financiamiento más fuerte, etcétera, pero quizá es un incentivo de articular el uso de evidencia dentro de la política del Estado de manera más amplia. Yo creo que eso es importante, ¿no? No importa si es el ministerio o no, pero importa que efectivamente tengamos un mecanismo de que la evidencia hace parte de los esfuerzos del Estado de manera concreta para avanzar hacia adelante. Así que, bueno, esas serían algunas ideas para iniciar la discusión y pensar un poquito cómo avanzar. Muchas gracias, Fernando. Invitamos a María Ballarín a brindarnos su exposición 15 minutos. Buenos días a todos y todas. Mientras se va cargando esto, les cuento un poquito el contexto de esta presentación y esta discusión. En junio de este año, quizás algunos de ustedes participaron o estuvieron al tanto de esto, una serie de organizaciones, entre las cuales estaba el propio Concitec, GRADE, On Think Tanks, organizamos una conferencia sobre el tema de cómo promover la investigación en ciencias sociales en el país. La conferencia fue una conferencia internacional que contó con la participación de representantes de universidades públicas y privadas del país, centros de investigación de Lima y provincias, también con representantes de centros de investigación de consejos nacionales de ciencia y tecnología de la región. Y culminó con algo que creo que es un hito sumamente importante en el contexto de esta conversación sobre este tema, que fue el compromiso público tanto de la presidenta del Concitec, Fabiola León Velarde, que está aquí con nosotros, como del entonces primer ministro Salvador del Solar, de comprometer el financiamiento público a las ciencias sociales. Ese es un hito importantísimo, inédito en las últimas décadas en el país, que nos da mucho que pensar con respecto a cómo avanzar en este sentido. Fernando hablaba del reconocimiento, un poco desfasado, de la importancia de las ciencias sociales, ¿no? Él ha mencionado una cantidad de temas que creo que no es necesario reiterar, digamos, los impactos del cambio climático y demográfico, las desigualdades, la pobreza, las dinámicas de género, las dinámicas educativas, etcétera. Son todos temas a los que las ciencias sociales aportan muchísimo. Esto que parece ser, digamos, muy claro, sin embargo, no ha permitido, digamos, un posicionamiento de las ciencias sociales en la agenda pública lo suficientemente fuerte. Y en general, en el mundo, si bien el aporte de las ciencias sociales es indisputable, ellas no han logrado un grado de institucionalización semejante ni de lejos, digamos, al de las ciencias naturales y las ciencias duras, ¿no? Hay una, digamos, influencia limitada de las ciencias sociales que se ve marcada por las disparidades en las capacidades de investigación de distintos países y en la fragmentación de las agendas de investigación. Esto que es, digamos, una cuestión general en el mundo en general, las ciencias sociales han tenido un papel un poco más marginal que el de otras ciencias, es particularmente cierto en el caso peruano.
Para entender esto, creo que conviene revisar un poco la trayectoria de las políticas de ciencia y tecnología y de cómo se produce investigación en el Perú, ¿no? Un tema importantísimo es situar la baja institucionalización de las ciencias sociales en el Perú en el contexto de lo que ha sido durante décadas una muy baja institucionalización de la ciencia y la tecnología en general. Ha habido durante mucho tiempo una ausencia casi total del Estado en la promoción de la ciencia y la tecnología en el país, que se traducía en niveles bajísimos de inversión en ciencia y tecnología. Tenemos ese gráfico ahí que muestra, digamos, el Perú es el último país que se muestra aquí, con niveles de inversión muy por debajo del promedio regional. El promedio regional de inversión en ciencia y tecnología está en 0.5% del PBI, mientras que en el Perú hoy en día está en alrededor de 0,12 y durante mucho tiempo fue muy inferior a eso. Digamos, los problemas de baja institucionalización de las políticas de ciencia y tecnología que se inician en el país a finales de los 60 y sobre todo tienen un impulso en los años 70, se ven marcadas por la contracción del presupuesto público durante los años 80 y luego por el desmantelamiento de la poca capacidad de investigación científica y tecnológica que había en el país durante la década de los 90. ¿No? Esto se ha traducido en niveles de productividad en la investigación muy bajos. El Perú tiene niveles de productividad, si pensamos en la producción de investigación medida a través de la publicación de artículos en revistas indexadas, por ejemplo, el Perú tiene un promedio regional, nuevamente es la línea de más abajo en este gráfico, y está muy por debajo de los niveles de productividad de países como Brasil, Chile, México, Argentina. La baja institucionalización de la ciencia y la tecnología, no solamente en ciencias sociales, sino en general, también se ha visto afectada por una historia de un modelo universitario fundamentalmente enfocado en la enseñanza y no en la investigación, y también por lo que en un inicio, digamos, fue el enfoque de las políticas de ciencia y tecnología desde el CONCITEC, que se articularon mucho más con, la apuesta fue por articularse con los institutos públicos de investigación y no con las universidades, lo que para algunos fue lo que, digamos, más impactó en las posibilidades de un desarrollo intelectual y científico en el país. Esto se vio, digamos, este problema se vio profundizado a partir de la década del 90, desde la promulgación del decreto legislativo 882, que da lugar a un crecimiento de la oferta universitaria con una muy baja orientación hacia la investigación, con muchas universidades, como sabemos, también de calidad dudosa. Y hay algunos datos interesantes que digamos, mirando estas cosas yo pensaba también en la necesidad de un nuevo censo universitario que nos dé información más actualizada, pero en el censo universitario 2010 se mostraba que aproximadamente el 60% de profesores a tiempo completo de las universidades peruanas no había realizado un trabajo de investigación en los últimos 10 años y solo el 8% de ellos había logrado publicar sus trabajos de investigación en revistas indizadas, que son una medida de calidad en tanto aseguran los procesos de revisión de pares, etcétera, ¿no? Y los docentes de las universidades señalaban la falta, antes que la falta de financiamiento, incluso la falta de tiempo, lo cual para realizar investigación, lo cual es indicativo, digamos, de los modelos, digamos, de promoción de la investigación en las universidades peruanas. Este panorama bastante adverso ha empezado a cambiar, sobre todo en la última década, ¿no? Ha habido un fortalecimiento muy importante del rol del CONCITEC en la promoción de las políticas de ciencia y tecnología, desde la aprobación de la Ley Marco de Ciencia y Tecnología y de la política y el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología 2006-2021, y un aumento, que, digamos, en este marco se ha dado también un aumento importantísimo del presupuesto del CONCITEC, que se ve en esa gráfica, digamos, a partir del 2011 hay un crecimiento enorme, si bien seguimos estando muy por debajo del promedio regional de
de inversión en ciencia y tecnología, el crecimiento del presupuesto del CONCITEC y la apuesta por el fortalecimiento de la institución y de las políticas de ciencia y tecnología ha sido realmente muy importante. El presupuesto ha crecido de 17 millones en el 2012 a 147 millones en el 2019, que es sumamente importante. Y esto ha dado lugar a, digamos, una serie de estrategias como la creación del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, la creación del Fondesit, que pone a disposición fondos para la investigación. En este periodo, digamos desde el 96 al 2018, también había un crecimiento nada despreciable, digamos, de la capacidad de la producción de investigación en el Perú. En el año 96 el Perú producía alrededor de 204 documentos publicados en revistas sindicadas. Hoy hemos subido en el ranking, digamos, regional con una producción bastante mayor, pero que todavía se sitúa muy por debajo de la producción de países como Brasil, México, Argentina y Chile, incluso Colombia. Otro cambio importante que está reconfigurando, digamos, el panorama de lo que es hacer investigación en el país es la ley universitaria, ¿no? La ley universitaria plantea que la investigación es uno de los pilares de la calidad de la educación superior y da lugar, digamos, en el marco de esta apuesta, se plantea la necesidad de que todas las universidades cuenten con vicerrectorados de investigación encargados de definir y ejecutar las líneas de investigación, se crea la carrera de docente investigador y se establece que las universidades deben contar con al menos un 25% de docentes a tiempo completo, lo cual también es una apuesta por el tiempo para investigar. Algunas otras estrategias que también impactan en lo que viene ocurriendo son la normativa que determina que un porcentaje importante del canon minero se debe destinar a la investigación en las universidades públicas y también lo que viene haciendo el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo. Todas estas son, digamos, iniciativas políticas, esfuerzos sumamente importantes. Sin embargo, los cambios no han alcanzado todavía a las ciencias sociales, ¿no? Hasta ahora las estrategias del CONCITEC, sobre todo lo notamos en el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología, se han concentrado mucho más en áreas vinculadas a las ciencias duras, promover la investigación articulada hacia los sectores productivos, y la investigación en ciencias sociales ha tenido un rol casi inexistente o solamente marginal, ¿no? La reciente apertura del CONCITEC hacia incluir un portafolio de financiamiento público a las ciencias sociales es algo sumamente alentador, pero que nos da que pensar, digamos, sobre cómo avanzar en este sentido. Algunas ideas sobre cómo venimos produciendo investigación en ciencias sociales en el Perú, ¿no? Lo que he escrito hasta el momento es sin duda un contexto muy adverso. Sin embargo, las ciencias sociales han tenido un dinamismo muy importante que ha sido hasta ahora sobre todo producto del esfuerzo de iniciativas, digamos, más de abajo hacia arriba, de los propios investigadores agrupados en centros de investigación, en las universidades, en algunas universidades, que han empujado, digamos, la producción en ciencias sociales, ¿no? El CIES y otras sociedades de investigación que se han formado en los últimos años son una muestra de este dinamismo, ¿no? Y también, la investigación en ciencias sociales ha subsistido sobre todo gracias a el apoyo financiero de la cooperación internacional en este marco en el cual no ha habido financiamiento público a la investigación social en el país. Y cada vez más se suma a esto una demanda y un financiamiento creciente, digamos, pero no programático desde el Estado en el marco de ese tránsito, digamos, hacia un enfoque de política más basado en evidencia que ha generado una demanda por investigación social en el país. Sin embargo, las capacidades, digamos, de investigación en las instituciones que producen investigación social son todavía disímiles, no hay todavía una fuerte tradición de investigación aplicada y muchas veces las agendas de investigación son extremadamente fragmentadas porque responden a necesidades específicas de las fuentes de financiamiento. Con la reforma universitaria estamos viendo ya algunos cambios en muchas universidades. No voy a reiterar algunas de estas cosas, pero mirando algunas de las principales universidades que hacen investigación social, vemos que hay iniciativas internas, incentivos, fondos concursables, etcétera, pero la falta de financiamiento público limita el alcance de estos esfuerzos.
En el caso de los centros de investigación independientes, estos han cumplido un rol sumamente importante en la producción de conocimiento en las ciencias sociales. Sus estructuras flexibles les han permitido canalizar fondos de diversas fuentes con mayor facilidad, pero mantienen un equilibrio frágil, digamos, donde se busca combinar la investigación aplicada, la consultoría, con una orientación más hacia una producción académica, ¿no? Las exigencias de relevancia a veces y la respuesta a agendas de corto plazo dificultan la consolidación de agendas más cohesionadas, ¿no? Un tema con respecto a las fuentes de financiamiento y cómo estas han impactado en la producción de ciencias sociales. Como decía, se trata de una demanda no programática con un énfasis en temas predefinidos que no permiten la consolidación de agendas individuales o institucionales más cohesionadas, ¿no? Y es un tipo de demanda que lleva a la producción de investigación que muchas veces es descrita como una investigación de corte tecnocrático, muy enfocada en el dato, en la evidencia específica, digamos, y no tanto en la consolidación de cuerpos conceptuales que permitan abordar los problemas sociales de una manera menos específica, ¿no? Esto a veces produce, digamos, tiene consecuencias para la calidad de la investigación y también puede impactar, digamos, en términos de una pérdida de criticidad desde las ciencias sociales. En ese contexto, digamos, digamos, si bien algunos investigadores logran consolidar carreras de investigación individuales, no se ha esto no se ha traducido necesariamente en una mayor capacidad institucional para la investigación, y es a eso a lo que creemos que las políticas y el financiamiento se deberían orientar. Más allá de obviamente el financiamiento es muy importante, ¿no? Pero más allá de los recursos, digamos, es importantísimo que empecemos a pensar en estrategias articuladas y sistémicas que vayan más allá de la provisión de fondos específicos para la investigación y que permitan justamente un desarrollo institucional más fuerte. ¿Qué cosa implicaría esto? Y ahorita termino. Por un lado, creo que es muy importante pensar en cómo desde los marcos de política se empieza a incluir una apuesta por las ciencias sociales más clara y explícita. Estamos llegando al final del periodo del actual Plan Nacional de Ciencia y Tecnología, que llega hasta el 2021, y digamos, va a empezar un proceso de desarrollo de un nuevo Plan de Ciencia y Tecnología, y sería sumamente importante que en ese marco de política haya una apuesta explícita por las ciencias sociales que no encontramos en el actual plan, ¿no? En términos de financiamiento, es evidente que tenemos que, digamos, si queremos una apuesta por las ciencias sociales, no solamente se trata de que el CONCITEC comprometa los fondos que tiene, sino también de continuar avanzando en el aumento del presupuesto público para investigación, pensando en igualar al Perú con la media regional, y tenemos todavía un buen trecho que andar en ese sentido, ¿no? En ese marco sería sumamente importante incluir algún parámetro, digamos, de cuál debería ser el porcentaje de inversión dentro del presupuesto público para ciencia y tecnología que se destine a las ciencias sociales. Como decía Fernando, hay mucha variación entre países. En los países de la OCDE los promedios van entre 8% a 30 y tantos %, digamos, pero sería bueno empezar a tener alguna medida de ese tipo. Hay un potencial, digamos, desde los recursos con los que se cuenta, desde el canon minero, que podrían orientarse hacia la investigación en ciencias sociales, ¿no? Algunos ejemplos, digamos, de países de la región son interesantes porque cuentan con fondos sectoriales para la investigación en ciencias sociales que permiten, digamos, avanzar en el aporte hacia las agendas que diferentes sectores tienen de una manera más clara, ¿no? Y evidentemente aquí también seguimos necesitando del aporte de la cooperación internacional. ¿Qué implica una estrategia sistémica, digamos, ¿no? Decía, más allá de fondos específicos para proyectos de investigación, es importante pensar en cómo se fortalece el sistema de investigación social en el país, ¿no? Y eso pasa por
la definición de agendas que definan sectores estratégicos a los cuales debería contribuir la investigación, el desarrollo de capacidades es un tema importantísimo. Ahora tenemos que, por ejemplo, tanto los recursos del Canon como los recursos del PRONAVEC están guiados por las prioridades temáticas que se establecen en el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología. Entonces, cambiar el plan podría también implicar cambios en la orientación, por ejemplo, de los programas de becas, etcétera, ¿no? El financiamiento de estudios de distinta naturaleza. Estamos muy acostumbrados a que se financien pequeños estudios, a veces les llamamos grandes, pero siguen siendo pequeños, ¿no? Y deberíamos tratar de pensar en otro tipo de esquemas de investigación que permitan desarrollar capacidades, que permitan desarrollar cuerpos de conocimiento más consolidados en programas y no solo proyectos de investigación, ¿no? Estrategias para promover el desarrollo organizacional que permitan mejorar la gobernanza de los centros de investigación independientes y que están en las universidades también, que permitan mejorar la capacidad de esas instancias para comunicar la investigación que hacen, estrategias para el financiamiento, para la difusión e intercambio de ideas, que es importantísimo, y para el monitoreo de los avances que se hagan en esta apuesta por las ciencias sociales, ¿no? De modo transversal, además, deberíamos considerar el cierre de brechas, ¿no? Cómo las estrategias de investigación, de promoción de la investigación sirven para cerrar las brechas entre universidades públicas y privadas, entre Lima y provincias, entre hombres y mujeres, entre investigadores que trabajan desde distintos campos y con distintas metodologías. Y un tema importante también es el tema de la internacionalización del conocimiento. Muchas veces lo que producimos en el país está extremadamente acotado a lo que pasa en el país y eso dificulta la inserción de la investigación y del trabajo de los investigadores en los circuitos internacionales de producción de conocimiento. Los dejo con algunas reflexiones finales. Los regímenes de financiamiento y de promoción de la investigación tienen inevitablemente un impacto en la forma, en los modos de producir investigación. Y aquí hay unas preguntas que creo que nos tenemos que hacer, ¿no? ¿Cómo generar un equilibrio adecuado entre las demandas de relevancia y utilidad específica con la necesidad o la demanda de criticidad y teorización? ¿Cómo balancear el desarrollo de una investigación más autónoma, con objetivos de largo plazo y guiada por la curiosidad científica, con la investigación que tenga una relevancia inmediata de política? Gracias. Muchas gracias. Invitamos a los dos expositores y a los miembros del panel a subir al estrado, por favor. Bueno, Fernando ha insistido en el tema de escuchar a la gente, hacer una investigación social, económica, que escuche a la gente y transmita esas demandas sociales a la esfera de la política pública. María ha insistido en la falta de institucionalización del sistema de ciencias sociales en el Perú, y no solamente en el Perú, sino también en América Latina. Y bueno, ahora tenemos la oportunidad de abrir esta discusión con tres distinguidos panelistas. Tenemos en primer lugar a Fabiola León Velarde, quien es, como ustedes saben, la presidenta del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación Tecnológica, el CONCITEC. Fabiola es bióloga y tiene un doctorado en Ciencias por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Luego de eso vamos a tener la intervención de Aldo Panfichi. Aldo Panfichi es vicerrector de investigación de la Universidad Católica y él tiene un doctorado en Sociología por la New School for Social Research. Y finalmente vamos a tener las palabras de Carolina Trivelli, que es investigadora principal del IEP, ha sido la inventora, por así decirlo, del MIDIS,
fue la primera ministra de esa cartera. Y ella tiene un magíster en Economía Agraria por la Pennsylvania State University y ha sido, mejor dicho, y es economista de la Universidad Católica. Entonces, ahora la idea es abrir el piso a esta discusión y empezamos con Lorena, que es la voz oficial acá. Fabiola, perdón. Muy buenos días, muchísimas gracias por esta invitación y por los 30 años del seminario. Felicitaciones, realmente qué importante es todo el debate que hemos tenido, Javier, en estos años, de manera que siempre decimos presente, sobre todo cuando se trata de participar más en promover la investigación en ciencias sociales, que es un área que efectivamente, como se ha mencionado, ha estado postergada desde parte del Estado. Muchísimas gracias por las exposiciones que sin duda nos generan ideas y nos animan a pensar cómo podemos no solo financiar, sino trabajar de manera más conjunta para tener una agenda que realmente nos permita que estos temas estén presentes en los planes nacionales. Como bien mencionaba María, nosotros estamos evaluando el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología del año 2006 al 2021. Lo que tenemos que hacer es una evaluación de dónde hemos llegado y con respecto a las expectativas que tuvimos, que hemos podido lograr. Y si bien es cierto, como bien ha mencionado María también, hemos logrado algunos avances en ciencia y tecnología, sobre todo en los últimos 10 años, ¿no? Recuerden ustedes que el primer fondo que tuvo el país fue el FINCIT, del Banco Interamericano de Desarrollo, hace 10 años nada más, cuando otros países ya tenían, hacía 20 años o 30, fondos del Banco Interamericano, del Banco Mundial, de otras agencias internacionales, ¿no? Entonces, empezamos con ese fondo, pero hoy ya tenemos por lo menos 6 fondos para promoción de ciencia, tecnología e innovación. Uno de los problemas que tenemos justamente es que esos fondos están articulados, ¿no? Algunas veces redundantes en las mismas áreas de promoción de la ciencia y tecnología, ¿no? Y hoy en día tenemos claro cuáles son las áreas necesarias para avanzar en generar conocimiento en ciencia y tecnología. Sin duda el sector agrícola, pesca y acuicultura, por supuesto manufactura avanzada, tecnología de información, y acaban repitiéndose en los diferentes fondos, ¿no? Pero tal vez algo que sí es importante en esos fondos también es que sí se han ido incluyendo de manera más explícita en unos que en otros las ciencias sociales, ¿no? Y la necesidad de que los grupos sean multidisciplinarios y que incorporen cada vez más sobre todo del ámbito de las ciencias sociales, antropología, psicología o diferentes ciencias de las humanidades en general, para entender a qué estudia la ciencia, que viene siendo más acotada en el sentido que queremos que la ciencia responda más a los desafíos que tenemos, ¿no? Cuidar, por supuesto, el conocimiento, la generación de conocimiento de las ciencias básicas, pero también queremos una ciencia más. A ver, acá tengo uno. A ver cómo me va. Entonces, esa es una manera también, no solamente que ya la tenemos presente, sino que necesaria, imprescindible, ¿no? En el campo de la salud, que es uno de los ámbitos que más conozco, ciencias de la vida, la participación en los proyectos que tienen que ver con enfermedades, por ejemplo, que son enfermedades infecciosas, contagiosas y por lo tanto dependen de la actitud de la población, el hecho de la participación de las ciencias sociales es vital. Vayamos o si no a otros países donde la OMS reconoció que para terminar con el dengue, en uno de los primeros picos que se dieron, las ciencias sociales fueron vitales, ¿no? Entonces, por un lado, yo quiero reconocer, me permito reconocer y además animar
a que estén más presentes con las otras ciencias, ¿no? Las ciencias de la salud, de la energía, de la vivienda, de aquello donde queremos impactar para bien, generando más productividad, por ejemplo, el ámbito de la agroindustria o la minería, o sea, muy necesario las ciencias sociales. Pero por otro lado, ya volviendo a los temas propios de las ciencias sociales, sin duda tenemos que trabajar no solo en lo que han señalado los expositores, y realmente lo agradezco y lo hago mío por lo menos, y lo discutiremos, seguiremos discutiendo, porque ese es un diálogo que tiene que seguir construyendo cómo incluimos en el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología que debemos empezar a construir del 2021 al 2022 al 2030 en esta nueva etapa, ¿no? Que va a suceder durante todo el año 2020. De manera que es una etapa muy importante para que empecemos ese diálogo que incluya las ciencias sociales y humanas, no solamente, como decía, en el ámbito que da un aporte multidisciplinario a todas las otras ciencias o las problemáticas que se han señalado, que son más propias de las ciencias sociales, pero sino también de su propio ámbito. Otro de los temas que no se han mencionado, pero que vienen con fuerza tremenda, es las nuevas tecnologías, ¿no? La inteligencia artificial, por ejemplo, está utilizando todos los ámbitos que nosotros todavía de repente nos suena un poco futuro, pero todo lo que tenemos en el smartphone es inteligencia artificial. O sea, todas las redes que nos están preguntando todos los días, ¿aceptas?, están tomando algunos datos de nosotros, y esos datos muchas veces son sesgados y quieren conocer, por ejemplo, nuestros gustos, ¿no? De pronto aparece que las mujeres en los datos de inteligencia artificial aparecen mucho menos, ¿no? ¿Por qué? No los recogen. Porque ¿qué hace la inteligencia artificial? Finalmente, lo que hace es, a través de muchas interacciones, reconocer algo que el ser humano lo reconoce muy rápidamente, ¿no? Por ejemplo, para reconocer un gato, un bebé lo ve 2 veces y ya sabe que es un gato. La inteligencia artificial tiene que hacer 10.000, 100.000 iteraciones para reconocer que es un gato. Y lo mismo ocurre con la información que toma de las ciencias sociales. Entonces, si recoge información que hay muchas más mujeres en un ámbito, los hombres estarán subrepresentados y viceversa. Lo que está ocurriendo es que las mujeres estamos subrepresentadas en muchos ámbitos que recoge la inteligencia artificial, por ejemplo en salud, ¿no? Que también es un ámbito a estudiar. O sea, hay obviamente poblaciones que están subrepresentadas y también las mujeres o algún tipo de característica particular en diferentes poblaciones que no utilizan los medios sociales, ¿no? Entonces, hay todo un tema con las nuevas tecnologías que van a impactar nuestra vida, ya lo están haciendo, y es muy necesario que las ciencias sociales también se comprometan. Por parte, volviendo al Plan Nacional de Ciencia y Tecnología, de hecho tenemos que abordar un plan más integrado que nos permita efectivamente tomar el desafío de cómo resolvemos estos temas que ya se han señalado, que preocupan a toda América Latina, en general al mundo, pero ha sido señalado para América Latina por medio del Latinobarómetro, como seguridad o como corrupción, cambio climático, por supuesto, y debemos abordarlo en ese sentido. Esa es otra de las cosas que también estamos trabajando de manera conjunta, en el sentido que, como había mencionado también María, se está trabajando, hemos trabajado mucho en los últimos años, una ciencia de abajo arriba, ¿no? Lo que le llaman bottom-up. Entonces, si bien es cierto, eso mueve el sistema, lo genera, lo construye, lo va haciendo madurar, pero realmente no nos resuelve problemas, porque no nos planteamos desafíos concretos, sino viene de la vocación de los investigadores, a lo mejor sí del buen desafío personal de resolver un tema, pero no está alineado a los retos y desafíos nacionales ni regionales. Entonces, eso es lo que queremos hacer con todos los actores. Y de hecho, trabajar también de nuevo repensando la universidad, ¿no? Tal vez, Aldo, tú vas a comentar más esto, pero de hecho, el hecho que las universidades se hayan convertido en su gran mayoría en universidades de enseñanza ha hecho que hayamos
perdido una masa crítica muy importante para las ciencias sociales. Y hoy en día, sí, en el Perú aproximadamente, según la red RICIT de Ciencia y Tecnología, 21% es producción en ciencias sociales, pero tenemos que reconocer que no habiendo financiamiento, no habiendo habido financiamiento, y también esta conversión a universidades de enseñanza, la gran mayoría, hemos perdido mucha masa crítica. Entonces, estamos, yo creo, a tiempo de recuperarlo, tenemos la voluntad de hacerlo. Yo quiero anunciar que tendremos el primer fondo para ciencias sociales el próximo año, todavía pequeño, pero tenemos que trabajarlo juntos para que sea muy efectivo. Así es que, gracias. Y ahí me quedo. Muchísimas gracias de nuevo por los aportes. Muchas gracias, Fabiola. Y antes de pasarle la palabra al colega Aldo Panfichi, quería decirle que ustedes pueden hacer sus preguntas por escrito dirigido a las dos personas que han expuesto. Y la mecánica que vamos a seguir es, terminamos esta ronda de 10 minutos de cada panelista. Luego de eso atendemos las preguntas del público a los dos expositores y finalmente le damos 1 minuto a cada una de las personas acá para que den su mensaje final, centrándose en cuál es lo más importante que ustedes darían si fueran el presidente de la República. Entonces, Aldo. Bueno, muchas gracias. Voy a aprovechar mis 10 minutos lo mejor que pueda. En primer lugar, quería aunarme al agradecimiento y a las felicitaciones, bueno, agradecimiento y la invitación y las felicitaciones del CIES por estas décadas de compromiso con el país, de trabajo muy importante. Y es increíble que en un país con instituciones no tan fuertes, CIES mantenga el dinamismo, la vitalidad y la importancia de su trabajo. También quería agradecer a EDRC de Canadá porque, digamos, ha apoyado, ha apostado por América Latina y por el Perú, y ha apostado por sostener o apoyar a instituciones tan importantes en la investigación peruana, como son el IEP, mismo CIES, GRADE y otras instituciones donde se desarrolla investigación de alta calidad, y yo debo decir que muchos de ellos han sido formados en la Pontificia Universidad Católica, entonces me tomo el crédito, digamos, un poco adelante. También quería felicitar a Concitec porque es verdad que en los últimos 10 años las posibilidades de investigación científica en el Perú han cambiado. Estamos todavía bastante retrasados, pero a lo que estábamos hace una década o un poco más, hay un salto significativo. Y esto lo he podido comprobar porque la semana pasada estuve en la Universidad Nacional de Ucayali en una reunión de 22 vicerrectores de investigación. El vicerrectorado de investigación es una innovación en el sistema universitario peruano y donde discutíamos entre vicerrectores la interdisciplinaridad. Es decir, cómo frente a los problemas regionales no basta solamente una aproximación de la ingeniería, de la agronomía o de las ciencias sociales, sino la posibilidad de conversar. Y la interdisciplinaridad me parece un elemento importante. Mi propia universidad y otras universidades peruanas no hubiésemos podido mejorar nuestro posicionamiento en los rankings internacionales si no fuera también porque hemos contado con el apoyo de Concitec en fondos concursables, es decir, en fondos que tus propios investigadores tienen que concursar en base a méritos y obtener recursos. Y en ese sentido también me da mucha alegría que se anuncie el primer fondo concursable de ciencias sociales por parte de Concitec. Entonces también me parece, tengo mucho entusiasmo sobre la posibilidad de empezar a discutir en el Perú las posibilidades de que el Estado financie ciencias sociales, y por ello tengo algunas ideas puntuales que de alguna manera han sido mencionadas en las versiones, en la intervención anterior, pero que me parece que es necesario volver a poner los elementos, los luces en ello. Primero, creo que es fundamental que los esfuerzos de financiar ciencias sociales en el Perú sean parte de un fortalecimiento del sistema científico peruano.
Creo que es muy importante que inspirándonos en países de la región, para no ir muy lejos como México o Brasil, digamos, el Perú cuente con un sistema nacional de apoyo a la investigación en general que incluya las ciencias sociales. Es valioso el esfuerzo de estos países que han generado agencias y sería interesante, no sé si lo han hecho, promover un foro, una discusión sobre las experiencias que existen en estos países y de qué manera nos podemos iluminar o aprender de esto. Lo segundo, creo que es importante que el apoyo del Estado a la formación de capacidades de investigación se enmarque dentro de la reforma de la educación universitaria en el Perú, liderada por SUNEDU. Me parece que es fundamental vincular, digamos, este proceso. La reforma del sistema universitario peruano es crucial para el país, para el futuro del Perú. Por lo tanto, el apoyo tiene que considerar la formación de capacidades de investigación con estándares internacionales, en un sistema de investigación y como dijo la anterior intervención, no solo se trata de proyectos específicos o políticas puntuales, sino que tenemos que tener un sistema muy importante. La universidad, en especial aquellas que tienen facultades de ciencias sociales más importantes en el país, tienen una institucionalidad con mayor permanencia y es allí donde se forman las nuevas generaciones de investigadores. La renovación de los científicos en el país, de las nuevas generaciones, es fundamental para poder darle sostenibilidad, digamos, a la inversión del Estado en el conocimiento. Tenemos que renovar y mejorar la educación universitaria en el Perú y la reforma universitaria es fundamental y creo que ahí es una de estas batallas que nos ha tocado vivir y que tenemos que enfrentar. Tercero, creo que la agenda de investigación del Estado no debe limitarse a la formulación o evaluación de políticas públicas específicas, sino que también debe considerar la posibilidad de investigación conceptual, metodológica, empírica, que digamos, que sostiene las políticas públicas. En el Perú, desde hace décadas, las ciencias sociales vienen aportando conocimientos valiosos sobre las características estructurales y las dinámicas sociales, políticas, económicas y culturales que han sido y que contribuyen a mejorar la calidad y la eficacia de las políticas públicas y de los proyectos de desarrollo. Tiene que haber un diálogo muy importante entre la formulación de políticas públicas y un sustento de investigación muy arraigado en las sociedades locales y regionales en sus distintas dimensiones. Cuarto, no sé cuánto tiempo tengo, estimado Javier, me falta. Todavía, mira, entonces ya 7, 4, muchas gracias. Por decía ya 7, entonces ni me apuro, ¿no? Bueno, porque estoy haciendo como así talking points, ¿no? Entonces, ¿a dónde me quedé? Ya. Digamos, creo que también es muy importante definir qué es investigación de calidad. Creo que es muy importante, ¿no? El conocimiento científico tiene que diferenciarse del sentido común. Y tenemos que tener estándares internacionales, porque si nosotros, digamos, el mundo está globalizado y hay estándares internacionales de la investigación científica en todas las disciplinas. Y entonces, si nosotros queremos progresar o mejorar, tenemos que ser capaces de mejorar necesariamente, digamos, la calidad de la investigación. Y en ese sentido debo saludar, por ejemplo, que CONCITEC ya haya avanzado en la formación de los RINACYT, que son las bases de datos donde están los investigadores del Perú, hombres y mujeres, que tienen producción científica reconocida con estándares internacionales. Entonces, de alguna manera, y gracias a RENACYT y a CONCITEC, nos ayuda mucho a limpiar la discusión, por lo menos en mi propia universidad, de qué cosa es investigación y qué cosa, digamos, investigación reconocida con estándares internacionales, porque ya está definido. Nosotros, por ejemplo, tenemos para fines de este mes 272 investigadores, digamos, en la base de datos de RENACYT, y entonces es muy importante que creo que no dupliquemos cosas, sino nos apoyemos en las distintas instancias del Estado, ¿no? Entonces, para esto de los estándares internacionales tienen que haber concursos públicos, transparentes, meritocráticos. Creo que un tema fundamental es la meritocracia en el país, parte de la renovación,
¿no? El patrimonialismo que ha caracterizado a la sociedad peruana, de trabajar en pequeños grupos de amigos, esto es una traba también. Nosotros tenemos que abrir las oportunidades a las personas que vienen de distintos sectores sociales, a educarse, a formarse y a competir por recursos. Me parece muy importante las evaluaciones sujeto de productividad, el rol de los pares, promover el trabajo interdisciplinario y tender puentes entre ciencias sociales, ciencias, ingeniería e innovación. Por ejemplo, estos puentes es bien interesante, ¿no? Ustedes, no sé si ustedes están enterados, pero la Universidad Nacional Agraria, después de años, digamos, tiene interés en abrir un departamento de sociología agrícola, rural, sociología rural, algo que se cerró hace décadas, ¿no? Y UTEC, ¿no? Que es una universidad privada dirigida a las ingenierías, está reclutando para su departamento de ciencias sociales, va a abrir un departamento de ciencias sociales, no porque vaya a entrar a competir con quienes tenemos carrera de ciencias sociales, porque necesita que sus ingenieros y sus científicos tengan una formación también en ciencias sociales. Entonces, nosotros vemos, por ejemplo, que UTEC o la Universidad del Pacífico, que anuncia un proyecto de formar una facultad de ciencias sociales y humanidades, etcétera. Entonces, ciencias sociales está avanzando en su reconocimiento, en su utilidad y su aporte no solo en sí mismo, sino a otras disciplinas. Si vamos a pensar en cómo apoyar el desarrollo de las ciencias sociales, tenemos que tener en cuenta todas estas variables y todos nuestros actores que están surgiendo, ¿no? La investigación en ciencias sociales es producida por diversos actores, no solo las universidades, los centros de investigación, las ONG, los think tanks, ¿no? El diseño de la política de apoyo a las ciencias sociales debe considerar, digamos, todos estos actores, sus distintas funciones y aportes que pueden realizar en cada uno de ellos bajo un estándar internacional de calidad. Finalmente, digamos, creo que es muy importante apuntar a la consolidación de una comunidad científica descentralizada. No podemos reproducir el centralismo limeño, de solamente, digamos, las instituciones de Lima son las que, en fin, pueden ser más beneficiosas de esta política. Es muy importante la descentralización del conocimiento científico. Y ahí el tema del canon, como se mencionó, es una palanca, pero por ejemplo yo he estado muy sorprendido, y no sé si ustedes conocen, pero la UNSA de Arequipa, digamos, tiene fondos concursables muy importantes, está comprando laboratorios, y estamos hablando creo que con la UNI, con nosotros, digamos, en formar que nuestros profesores científicos y ellos formen alianzas para desarrollar proyectos de investigación y podamos aportar a los fondos, competir a los fondos concursables, ¿no? La UNSA, la Universidad de Cusco, la Universidad Potencial de Quillabamba, están muy interesadas, digamos, en construir su base de investigación científica. Entonces yo sí creo que tenemos que pensar el Perú y no solo Lima. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias al CIES por la invitación. Un gusto. Yo comencé mi carrera como economista trabajando en un proyecto del CIES, o sea que de ahí en adelante ha sido muy importante para el IEP, por supuesto, para mi carrera también, y es un gusto poder estar aquí. Creo que el tema de investigación, el rol de las ciencias sociales y de la investigación en ciencias sociales en el desarrollo del Perú se ha ido poniendo en discusión en los últimos años, y creo que hemos dado avances en reconocer lo que puede aportar la investigación, las ciencias sociales, a que tengamos no solamente mejores políticas públicas, sino que tengamos espacios de encuentro y diálogo más constructivos, a fortalecer la democracia. Y creo que en ese espíritu hay primero, muchísimo más que hacer que conseguir fondos. Me parece fantástico el anuncio de Fabiola de que tendremos finalmente un fondo sobre el cual comenzar a construir probablemente, ojalá, un sistema de investigación y de investigadores en ciencias sociales en el Perú más articulado. Y eso es, por supuesto, un enorme primer paso. Pero creo que tenemos que hacer como comunidad un esfuerzo mayor de interactuar. Y quiero decir 5 cosas en mis 10 minutos. Lo primero es que, por supuesto, coincidiendo con María y con Aldo, la investigación,
de base, la investigación conceptual. Esa elaboración es fundamental. La publicación en los journals arbitrados, internacionales, es sumamente importante para asegurar la calidad y los estándares del proceso, pero también necesitamos que esa investigación en ciencias sociales que se hace en el Perú sea útil, sea aplicable, sea comunicable, sea insumo para discutir otros temas, ¿no? Y muchas veces hay una cierta disociación entre ambas cosas. Aquel artículo que logra salir en una revista ultra especializada tiene bastantes dificultades para ser compartido con un hacedor de política, con un empresario, con un gremio, con una comunidad determinada, ¿no? Y entonces tenemos que lograr trabajar en esos dos rieles de manera complementaria y generar las articulaciones entre ambos, porque una sin la otra no nos va a llevar a poner en valor lo que las ciencias sociales y la investigación en ciencias sociales puede hacer como aporte al desarrollo. Eso exige que tengamos muchos más espacios de diálogo, ¿no? Este seminario es un buen ejemplo, se hace todos los años, pero tenemos pocos espacios de diálogo y necesitamos generar espacios de diálogo real. No espacios de diálogo donde simplemente uno viene a decir lo que tiene que decir y se va muy bien, muy contento, ¿no? Espacios de diálogo son espacios de escucha, son espacios de crítica, ¿no? Y en el Perú creo que nos hemos ido acostumbrando a estar un poco edulcorados y nunca criticar en serio, con argumentos, ¿no? Nos encanta descalificar al otro, pero no trabajar en lo que es hacer una crítica sólida y fuerte, salvo al interior de nuestros colectivos más homogéneos. Y creo que mientras no tengamos suficientes espacios de diálogo, va a ser difícil que este sistema tenga las raíces que necesitamos. Hay ejemplos interesantísimos en el Perú sobre los cuales se ha avanzado. El CEPIA, diría yo, que tiene una tradición de generar estos espacios de diálogo, de formar a jóvenes en la investigación, de crear una comunidad de trabajo. Creo que eso para los rurales, ¿no? Para la investigación rural. El grupo que trabaja los temas de educación ha creado la CIEP con la misma idea. Entonces creo que tenemos mucho más que hacer en construir esas comunidades que dialogan, que se escuchan, que logran articular lo más conceptual con lo más aplicado. Creo que en ese sentido hay algunos espacios que todavía desaprovechamos mucho, el diálogo entre las universidades de distintos lugares, de distintas fortalezas, ¿no? No tenemos estos grandes eventos donde todos estamos dispuestos a invertir 3 o 4 días al año para sentarnos a escuchar, a discutir, y no solamente vamos a seminarios en los cuales presentamos, ¿no? Ese es el primer punto. Segundo punto es que para que haya investigación en ciencias sociales tienen que haber investigadores. Y si financiamos solo proyectitos, ¿no? Tenemos un montón de gente que hace un proyectito de vez en cuando y necesitamos especialistas, necesitamos gente que dedique su vida a 2 o 3 temas y que sea el experto en esos temas, ¿no? Más allá de si produce 8 artículos, 3 artículos, 2 artículos, necesitamos que hayan personas que se especializan en cosas. Eso es lo que hace un cambio también importante. Necesitamos trabajar con el sector público para asegurar que el sector público tiene las capacidades suficientes para tomar lo mejor de los resultados de las investigaciones. Y para eso no es simplemente ir y hablárselo en fácil, tener una muy buena estrategia comunicacional, sino hay que sentarse, hay que dialogar con el sector público, hay que entender sus posibilidades y sus problemas, y esto implica salir de la zona de confort del investigador, ponerse en los zapatos del hacedor de política, del que toma la decisión. Hay espacios hoy día interesantes como las agencias regionales de desarrollo, donde este rol podría jugar un papel importante. Y hay que hacer lo mismo con el sector privado, con los empresarios, con aquellos que deciden en qué invertir, porque para muchos de los empresarios, la investigación en ciencias sociales es solamente una fuente de problemas, ¿no? Están poniendo en evidencia que hay un montón de problemas y que todo es mucho más difícil. Y no logramos hacernos útiles para ellos. Cuarto punto, necesitamos claramente
el tema de la internacionalización. Como bien decía María, nos miramos el ombligo permanentemente y necesitamos que existan recursos también para que nuestros investigadores, para que los jóvenes investigadores vayan a relacionarse con otros investigadores de otras latitudes. Por supuesto, en la región principalmente, pero que vayan a Asia, que vayan a África. El proceso de innovación sucede en todos lados a la vez y mientras más posibilidades tengamos de que nuestros investigadores se relacionen con otros, hagan proyectos colaborativos con profesionales de otras latitudes, que podamos mantenerlos en los debates, escuchando los debates. Probablemente al principio pocos podrán ir a presentar ponencias en los grandes eventos de discusión de sus temas, pero deberíamos tener una política de inversión que nos permita asegurar que participan, que escuchan, que están expuestos a esos espacios. Y termino con lo último. La investigación en ciencias sociales es una investigación, nos encanta, sobre todo a los economistas, usar la data y decir que hacemos investigación basada en evidencia y que esa evidencia es incuestionable y que por eso debe ser útil. Bueno, la investigación en ciencias sociales también está sujeta a un conjunto de sesgos, hay un montón de investigaciones que lo han demostrado, ¿no? Y tenemos que lograr encauzar esos sesgos y ponerlos en debate en un espectro más político. Las ciencias sociales deben también poder ser parte de un debate político y de clarificar y sentar distintas posiciones para que sea parte también de la discusión más grande de la política peruana. Tenemos que alimentar esa discusión, no vamos a estar todos de acuerdo en todo, por más evidencia que tengamos, y eso está bien. Pero tenemos que hacer de eso un valor. Tenemos que asegurarnos que el diálogo político, y no solamente aquel que va a usar el resultado de una investigación para mejorar cómo se gasta, cómo se invierte o en qué se gasta, que el diálogo de política, en la política grande, recoja incluya a los investigadores y a los resultados de investigación en los debates nacionales, en los debates regionales y en los debates especializados, porque también necesitamos que los partidos políticos, los pocos que hay, que las instituciones más politizadas comiencen a incluir la investigación en ciencias sociales como un insumo. Gracias. Bueno, ahora tendríamos unos 3 minutos para cada uno de los principales expositores, empezando por Fernando y luego con María. Y luego de esa ronda pequeña, 1 minuto empezando por Aldo Panfichi, así en este orden, para terminar con el cierre de Fabiola. 1 minuto con un mensaje central, pero 1, ¿no? Que sean 2 porque si no, no caben el tiempo. Entonces, Fernando. Excelente, voy a intentar ser breve y primero agradecer los comentarios excelentes. Yo estoy básicamente de acuerdo con todos los puntos mencionados. Solo para avanzar un poco la discusión, lo que Fabiola mencionó del tema de conexión entre ciencias sociales y otros temas, creo que naturalmente es súper importante. Por ejemplo, el tema que mencionaste de inteligencia artificial, es fundamental que pensemos en inteligencia artificial desde el punto de vista de ciencias sociales. Porque naturalmente, claro, se puede hacer un algoritmo mejor para reconocer el gato o no reconocer el gato, pero lo importante es, bueno, cuando implementamos inteligencia artificial, estamos, por ejemplo, en reconocimiento facial, en sistemas de vigilancia, estamos también inhibiendo libertad de expresión en nuestras ciudades o no. ¿Estamos efectivamente mejorando seguridad o estamos teniendo efectos negativos en nuestra sociedad? Entonces creo que esa es una cuestión mucho más grande, ¿no? Cuando el gobierno empieza a utilizar inteligencia artificial, por ejemplo, tenemos por ejemplo un caso en Estados Unidos que quedó muy famoso donde se utiliza inteligencia artificial para pensar en la probabilidad de una persona reincidir en crimen y de ahí decidir si va a salir de la prisión o no. De manera anticipada, ¿no? Entonces, y ahí se reconoció que, bueno, la verdad, si tú eres negro en Estados Unidos, el algoritmo naturalmente te ponía un nivel arriba de riesgo. Eso está correcto, na verdad, porque utiliza los datos que son bias, porque utilizan los datos antiguos que teníamos
Y la inteligencia artificial solo va a mostrar la misma cosa que ya acontecía en la sociedad. Podemos de ahí quizás mejorar nuestra sociedad por reconocer esos errores, pero también podemos generar otros errores, ¿no? Entonces creo que hay un punto de vista de ciencias sociales y la conexión entre ellos que yo creo que es súper importante. Y solo mencionando algo también, gracias por sus comentarios, yo creo que también hay un esfuerzo ahora recién, por ejemplo, hace 3 semanas yo estaba en Chile ahí con con los COSITECs, con los CONICITs de la región, y hay un diálogo emergente de colaboración y de intentar encontrar formas de trabajar en conjunto, porque los desafíos son muy comunes en muchas partes, ¿no? Entonces creo que hay tanto de un punto de vista de establecer buenas prácticas, como también mismo de encontrar puntos donde hay una discusión muy interesante, por ejemplo, de cuánto los diferentes tienen que ser o tener programas que son mission oriented, ¿no? Orientados por misiones específicas, ¿no? O tienen que ser más abiertos. Y creo que hay un balance naturalmente que hay que se lograr en todo eso, pero hay oportunidades de ser mucho más, también explorar en desafíos comunes, por ejemplo, en la región, trabajar con otros y de ahí avanzar de manera colaborativa. Y eso conecta mucho también con lo que mencionó de internacionalización, de tener ese apoyo internacional de trabajo colaborativo en la región y encontrar la escala adecuada para los desafíos que son globales naturalmente. Yo creo que otros comentarios que creo que también es súper importante ponerlo, el tema de calidad de ¿qué es investigación de calidad, no? Y yo creo que IDRC, bueno, ha mostrado mucho, por ejemplo, tenemos un grupo de trabajo sobre que se llama RQ Plus, Research Quality Plus, donde intentamos encontrar criterios que, bueno, puede existir investigación de calidad si tú no consideras género. No, no puede existir investigación de calidad si no consideras género. Y mismo en ciencias duras o ciencias sociales, ¿no? Tenemos que considerar esas dimensiones, contexto, aplicabilidad, eso todos son dimensiones que creo que son fundamentales en pensar, y creo que hay mucho pensamiento ya realizado que tenemos que buscar aquí. Dejo unos mensajes finales después para el final, pero para mantener el diálogo. Gracias, Fernando. María. Gracias, gracias por los comentarios. Tengo un par de preguntas con las que empiezo y luego quiero hacer algunos comentarios sobre lo que han dicho mis colegas. Las dos preguntas están vinculadas al tema de las universidades. ¿Por qué ninguna de las universidades particulares tienen estudios o facultades de ciencias sociales? ¿Y qué cosa en el decreto legislativo 882 da lugar a la proliferación de universidades de dudosa calidad o con una baja orientación a la investigación? Un punto interesante, yo recuerdo, yo trabajé hace mucho tiempo en el Ministerio de Educación cuando se estaba discutiendo la promulgación del decreto legislativo 882. Y recuerdo en esas conversaciones siempre estuvo el tema de la necesidad de aprobar ese decreto y crear una superintendencia nacional de educación que supervisara no solamente la calidad en la educación superior, sino también en la educación básica, donde hay problemas similares a los que ocurren en la educación superior. Sin embargo, eso no se dio y la SUNEDU se creó casi 20 años después. Entonces, ha habido un tema de supervisión de calidad, pero también un tema de la falta de un modelo orientador, digamos, de la oferta, ¿no? Que es lo que la SUNEDU está poniendo, o lo que la Ley General de Educación Superior, está poniendo en el tablero ahora con esta apuesta mucho más clara por la investigación. Luego quería decir algunas cosas con respecto a los comentarios que se han hecho, que tienen que ver con, digamos, se ha mencionado el tema de la importancia del diálogo, de la descentralización, de la articulación con la reforma universitaria, el tema de la internacionalización. Y algunas cosas ahí, digamos, creo que todos estamos más o menos de acuerdo con esas cosas, ¿no? Pero ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se promueve más diálogo? ¿Cómo se promueve la formación, el desarrollo de capacidades, etcétera? Y yo, quizás pensando en un ejemplo concreto, el año pasado estuve en Chile con unos colegas, con colegas de la Universidad Católica de Chile y de la Universidad Nacional de Chile, que tenían un programa de investigación con financiamiento público en torno a un programa de
5 años renovable a 10 años en torno a la ley de inclusión educativa. El financiamiento que tenían para este programa de investigación les permitía no solamente que 2 grandes universidades colaboren, ¿no? la Católica de Chile y la Nacional, sino que en estas universidades habían sociólogos, economistas, antropólogos, filósofos, profesores de las universidades trabajando con doctorandos, no con recién egresados de carrera, sino con gente que había regresado o terminado en universidades locales sus doctorados, que estaban trabajando por un periodo de tiempo largo en este programa de investigación, produciendo diferentes estudios desde diferentes perspectivas en torno a un tema de absoluta relevancia y actualidad para el contexto chileno, como es el tema de la inclusión educativa, ¿no? Pero produciendo investigación académica, promoviendo el diálogo de política. Entonces, ese es un ejemplo de cómo se hace, ¿no? Eso no lo haces desde un proyecto de investigación de un año para el cual tienes 60.000 soles, ¿no? Entonces, es hacia ese tipo de cosas hacia las que deberíamos pensar. No solamente la formación en las universidades, digamos, de los científicos sociales, sino hacia dónde se inserta un egresado de una carrera de ciencias sociales que quiere dedicarse a la investigación, alguien que termina un doctorado, tiene posibilidades de insertarse para hacer investigación en el contexto nacional, cómo promovemos el diálogo entre investigadores o sea, lamentablemente el centralismo limeño que mencionaba Aldo es una realidad y hay una disparidad de capacidades, pero ¿cómo empezamos a generar más capacidades? ¿Cómo empezamos a colaborar con nuestros colegas de universidades, de centros de provincias, por ejemplo, ¿no? Y es hacia ese tipo de cosas, digamos. No lo vamos a hacer, como digo, en el contexto de un pequeñito proyecto, sino que tiene que haber un marco más amplio, con un financiamiento más grande que permita ese tipo de colaboraciones, que son las que dan lugar a procesos formativos, a procesos de intercambio diferentes, realmente, ¿no? Gracias. Bueno, muchas gracias. Entonces vamos a iniciar la ronda final de 1 minuto per cápita. Ustedes tienen en sus carpetas una encuesta sobre el evento, entonces por favor si la pueden sacar, la van llenando y la van a recoger mis colegas. Empezamos con Aldo y vamos así en ese sentido. Sí, 1 minuto. Yo creo que estamos, como dijo María, muy de acuerdo en muchas cosas y hay que ponernos a trabajar en el cómo. Creo que esa es la tarea siguiente. Y hay que imaginarnos cómo y cómo se definen además, creo yo, agendas estratégicas de investigación nacionales que no anulan las estrategias particulares o individuales, sino que son una apuesta nacional, digamos, ¿no? En este caso que ha mencionado María sobre el caso de Chile, me parece que tenemos que pensar cuáles son los desafíos del Perú y cuáles serían estas líneas, no únicas, pero que nos permitan organizarnos. Yo quería simplemente señalar, agregar un puntito. No pueden haber investigadores de calidad si no tenemos becas doctorales. Me parece muy importante que hayan becas porque los doctorados deberían ser a tiempo completo y no los fines de semana o en las noches y heroicamente, digamos, trabajados de esa manera. Creo que CONCITEC, por ejemplo, tiene becas muy importantes para maestrías y doctorados en ciencias e ingeniería. Nosotros tenemos 32, creo, becados en ciencias e ingeniería, pero creo que esto debería también ampliarse a las ciencias sociales. Y no solo doctorados, sino también postdoctorados, porque los postdoctorados nos permiten repatriar personas o gente que quiere trabajar en el Perú y que tiene conocimientos, digamos, actualizados y que quiere vincularse a los grupos o centros o instancias de investigación en el Perú. Entonces, tendría también la atención a tener que pensar, digamos, en este tema de las doctorales y postdoctorales. A ver, yo creo que estando de acuerdo con la mesa, lo que necesitamos es asegurar una cosa que parece obvia, pero que recientemente tenemos, y es que tiene que haber un liderazgo en esta agenda. Tiene que haber alguien responsable de liderar esta discusión, en organizar el cómo,
en presionar por los recursos, en convocar a los actores a juntarse. Y claramente Fabiola y Concitec están asumiendo buena parte de ese liderazgo, creo que no por opción, sino porque les ha caído esa discusión y por supuesto ven la necesidad, pero justamente, ¿no? Lo perfecto es enemigo de lo bueno, ¿no? Y si esperamos que se forme el ministerio que haga esto, o el programa especial, o la cabeza del sistema, ¿no? Yo creo que tenemos más bien que todos sumar al esfuerzo que está liderando Concitec y lograr que Concitec sea quien arme esta coalición que nos permita avanzar en la agenda para lograr que hayan no solo más recursos, becas, espacios de diálogo, investigadores e investigaciones, sino que esto se vuelva una propuesta más articulada y más grande, donde los cómo terminen sucediendo de manera sistemática y no como un esfuerzo de una persona, de un momento, sino como ya una política nacional. Bueno, tú me preguntabas qué yo haría si yo fuera el presidente. Yo no voy a decir nada desde el punto de vista de ser presidente de Perú, naturalmente, pero si fuera yo Justin Trudeau en Canadá, yo como represento una organización de Canadá, yo diría que lo importante sería trabajar los objetivos que podemos hacer en conjunto con el esfuerzo. El punto que Fabiola menciona desde el punto de vista de planeación de los próximos 10 años y de un plan nacional, de un plan de ciencia y tecnología, como que se va a desarrollar, y encontrar algunos puntos clave de conexión y de colaboración conjunta desde el punto de vista de colaboración internacional. ¿Cómo podemos, y estoy de acuerdo con eso, que es de tener liderazgo y de ahí buscar esa conexión de dónde podemos trabajar juntos como pares, ¿no? Como inversiones en temas que son importantes para Perú, que son importantes para Canadá, que son importantes para el mundo que queremos tener en 2030. Y yo creo que ahí podemos encontrar algunos, y va a encontrar el objetivo común que podemos trabajar a largo tiempo dentro del punto de vista de una iniciativa inicial de apoyo a social science, de las ciencias sociales, o dentro de un punto de vista de una manera más amplia. Así que creo que para nosotros, creo que trabajar conjunto con el Consejo y trabajar, y no diría crear el sistema nacional, sino que buscar todo ese trabajo que ya se hizo de cierta forma, que ya avanzó, todas esas instituciones, toda esa red que está acá, cómo catalizarla, ¿no? Cómo incluirla y cómo hacer un leapfrogging, pular ahí hacia adelante en el desarrollo de un sistema que queremos para Perú. Bueno, yo acá voy a apartarme un poco de mi rol de moderador y voy a meter mi cuchara, y además de manera interesada, pero es un interés altruista, ¿no? Yo ya sugerido que cada uno diga una medida, y yo la medida que propongo es, en este tránsito del Concitec a abrirse hacia las ciencias sociales, hacer una alianza público-privada estratégica entre el Concitec y el CIES, donde el CIES puede aportar 30 años de experiencia en el oficio de hacer estos concursos, de hacer esta investigación, y por lo tanto ponemos a disposición del Concitec todo el expertise que hemos ganado estos años, y bueno, ahí está, ¿no? Entonces, si lo toman, lo agradeceremos y trataremos de hacer lo mejor que se pueda. Solamente un punto final. A mí me parece fantástico lo que ha mencionado Fabiola, y es algo en lo que hemos venido aportando también desde algunas organizaciones, el tema de este primer fondo para las ciencias sociales, ¿no? Pero yo creo que es importantísimo que este paso se dé en el marco de una reflexión mayor y una definición más clara de una apuesta estratégica, digamos. $500,000 suena muchísimo en comparación a nada, pero es poco si pensamos en estos objetivos que estamos planteando de un fortalecimiento institucional y sistémico de la capacidad para hacer ciencias sociales, ¿no? Bueno, varias tareas me han dado. Con todo gusto vamos a asumir el reto, sobre todo porque sabemos que vamos a estar bien acompañados con CIES y la cooperación canadiense, y con ese concepto que
que me parece muy importante que ha mencionado Fernando de los think tanks o organización de organizaciones, ¿no? Porque es otra cosa también que nos pasa. Así como en ciencias tenemos ya más unidades ejecutoras, más fondos, y somos redundantes, no conversamos, y es lo que estamos en ese camino, igual ocurre también con las diversas instituciones que están trabajando en ciencias sociales, ¿no? Llámese ONGs, llámese universidades, y por lo tanto, ese actuar en conjunto, que ya lo has mencionado también Carolina, que es el diálogo que tenemos que hacer, pero tal vez de una manera más estructurada, a través de think tanks o organización de organizaciones, ¿no? Que nos permitan pensar esto de manera más en conjunto. Yo quiero insistir en el tema también de las universidades, porque finalmente donde se generan esas vocaciones por las ciencias sociales y humanas para que no desaparezcan y al contrario, sean muy demandadas como los profesionales, es en las universidades, y ahora tenemos dos problemas, ¿no? El primer problema es que el conocimiento se ha ido compartimentalizando y fragmentando de una manera increíble, ¿no? Felizmente ahora ha vuelto a aparecer con la ley universitaria los estudios generales, o por lo menos estudios básicos de ciencias sociales humanas y ciencias básicas también. Pero nos íbamos por un camino directo a que todo estaba fragmentado y debíamos comenzar desde el inicio casi ya siendo ingenieros, ¿no? Yo recuerdo que algunas universidades hacían ver a los chicos en el primer año de medicina unas radiografías para ver si es que se les veía, entraban por ósmosis, ¿no? No sé, pero ese tema también hay que trabajarlo al inicio de las carreras, no fragmentar el pensamiento de los chicos, sino trabajar también el tema de ciencias sociales y humanas, y al final, como bien dijo Aldo, los doctorados y los postdoctorados. Tenemos que generar una mayor masa crítica, pero de calidad en las universidades, ¿no? Tenemos que tener doctorados donde se haga investigación. También en Perú, con esta masificación de las universidades, que ha sido muy bueno en algunos aspectos, ¿no? Eso no lo podemos negar, en el sentido que ha habido más acceso a la educación, pero nuevamente los posgrados han perdido mucha calidad y tal vez debemos ser uno de los países donde tenemos doctorados que se hacen un día a la semana, ¿no? O sin ninguna investigación, y eso obviamente tenemos que corregirlo y mejorarlo. Y por último, si bien es cierto, en este mundo de la cuarta revolución estamos llenos de instrumentos, inventiva, creatividad, diferentes medios, etcétera, muchas veces nos olvidamos de los fines, ¿no? Creo que todos estamos de acuerdo en eso, y qué bueno que esta mesa lo ha planteado muchísimas veces. Y para este quehacer, bueno, las ciencias sociales y humanas son sin duda vitales. Bueno, muchas gracias.